Nadie entendía por qué ese hombre se reía tanto aquel día. Hasta que el tiempo decidió responder por ella. Porque lo que comenzó como una burla, terminó convirtiéndose en una lección que nadie en ese pueblo volvió a olvidar. Abandonó a su esposa por fea, por no servir para nada. Pero lo peor no fue que se fuera. Lo peor fue cómo lo hizo. Fue la forma en que la miró por última vez. Con desprecio. Con esa frialdad que no grita, pero destruye. Y peor aún, fue cuando se rió de ella frente a todos. Aquel día, bajo el sol pesado del remate ganadero, la humillación no fue privada. Fue un espectáculo. Porque mientras todos observaban, María Elena caminó entre los animales descartados. Los débiles, los olvidados, los que nadie quería. Y entonces la vieron. Detenerse frente a una vaca. Flaca. Vieja. Con las costillas marcadas como si el tiempo la hubiera desgastado sin compasión. Una vaca que parecía más cerca del final que de cualquier comienzo. Y cuando levantó la mano para comprarla, las risas no tardaron. Pero la risa más fuerte fue la de Rogelio. Mírala, ni para escoger sirve, dijo, sin bajar la voz. No supo elegir esposo, y ahora tampoco negocio. Las carcajadas se esparcieron como pólvora. Algunos incluso apostaron. Que esa vaca no duraría ni semanas. Que era dinero perdido. Que era el reflejo perfecto de una mujer que no sabía tomar decisiones. Pero lo que nadie imaginó es que esa vaca sería el inicio de algo que cambiaría todo. El patio de la casa no tenía nada especial. Era tierra seca, áspera, resquebrajada por el sol. La casa, baja, cansada. Como si se mantuviera en pie solo por costumbre. Ahí vivía María Elena. Sin adornos. Sin descanso. Sin ruido. Solo rutina. Mientras tanto, dentro de la casa, Rogelio se preparaba para salir aquel último día. Camisa limpia. Postura firme. Mirada segura. Era curioso. Cómo alguien podía verse tan ordenado. Y estar tan vacío por dentro. La distancia entre ellos ya no era una discusión. Ni siquiera un problema. Era un hábito. Él simplemente dejó de verla. Mucho antes de irse. Y cuando finalmente salió por esa puerta, no miró atrás. El portón rechinó. Y el silencio se quedó a vivir ahí. La ausencia no llegó con gritos. Llegó como el polvo. Lenta. Constante. Cubriéndolo todo. La mesa coja. El refrigerador casi vacío. Los recibos acumulándose como recordatorios silenciosos de una vida que se complicaba. No solo se fue él. Dejó una carga. Y sin embargo, María Elena no se detuvo. No lloró frente a todos. No pidió ayuda. No se quebró en voz alta. Simplemente se ajustó. Redució gastos. Midió cada movimiento. Aprendió a sobrevivir con precisión. Porque cuando ya no tienes margen para fallar, cada decisión se vuelve vital. Los días dejaron de ser largos. Y se volvieron exactos. Cada hora tenía un propósito. Cada acción, una consecuencia. El error ya no era opción. Y entonces, lo vio. Un predio cercano. Remates ganaderos. Animales descartados. Lo que otros consideraban pérdidas. Ella lo empezó a ver como posibilidad. Fue ahí. El ambiente era pesado. Polvo en el aire. Voces firmes. Decisiones rápidas. Nadie iba a rescatar nada. Ahí se iba a comprar eficiencia. Producción. Ganancia. No compasión. Y sin embargo, ahí estaba ella. Observando. En silencio. Sin prisa. Y entonces, lo vio también a él. Rogelio. De pie. Seguro. Rodeado de otros hombres. Cuando sus miradas se cruzaron, él sonrió. No con cariño, sino con burla. Como si dijera: sabía que no llegarías lejos. Y no hizo falta decir más.
Porque la humillación ya estaba en el aire. El remate avanzó. Los mejores animales desaparecieron primero. Luego los aceptables. Luego, los dudosos. Y al final, solo quedaron los olvidados. Los que nadie quería cargar. Los que nadie quería alimentar. Los que no prometían nada. Ahí estaba. La vaca. Quieta. Lenta. Con la mirada apagada. Como si ya hubiera sido descartada, incluso antes de llegar ahí. Nadie se acercó. Nadie levantó la mano. Nadie la quiso. Excepto ella. María Elena dio un paso al frente. La observó. Sin lástima. Sin emoción. Solo con algo que muy pocos tienen. Determinación. El martillo sonó. Y con él, las risas. Se la llevó. El camino de regreso fue el mismo. Pero algo ya no era igual. No había promesas. No había garantías. Solo una decisión. Que todos consideraban un error. El patio recibió a la vaca. Igual que siempre recibía todo. En silencio. Los primeros días no trajeron milagros. No hubo cambios espectaculares. No hubo señales de éxito. Solo trabajo. Cubetas de agua. Paja medida. Rutina estricta. Nadie ayudó. Nadie creyó. Y desde el camino, las miradas seguían ahí. Cargadas de burla. Rogelio pasaba algunas veces. Solo para mirar. Esperando confirmar lo que ya creía. Que ella se había equivocado. Pero el error no llegaba. Pasaron los días. Y comenzaron los detalles. Pequeños. Casi invisibles. Pero constantes. La vaca se levantaba un poco más. Caminaba unos pasos adicionales. Bebía más agua. Respiraba mejor. Nada impresionante. Pero suficiente para quien sabía observar. Y María Elena observaba. Ajustó todo. Movió el bebedero. Organizó el espacio. Optimizó cada recurso. No tenía dinero. Pero tenía algo más poderoso. Atención. El patio empezó a cambiar. Sin cambiar. Desde fuera. Seguía siendo el mismo lugar. Pero ya no lo era. Las miradas empezaron a durar más. Ya no eran solo burlas. Eran dudas. Porque algo no cuadraba. Rogelio volvió. Pero esta vez no sonrió. Porque la vaca seguía flaca. Pero no empeoraba. Y eso incomodaba. La burla dejó de ser ruidosa. Se volvió silenciosa. La vaca ahora se movía con más firmeza. El agua desaparecía más rápido. El suelo tenía huellas. Evidencia. Pero nadie quería decirlo. Porque aceptarlo era aceptar que se habían equivocado. El tiempo pasó. Y lo que antes era ridículo se volvió imposible de ignorar. El patio estaba ordenado. Funcional. Vivo. La vaca. Estable. No era riqueza. No era éxito inmediato. Era algo más peligroso. Para quienes se burlaron. Consistencia. Un día. Rogelio regresó. Entró. Sin avisar. Observó cada detalle. El bebedero firme. La paja en su lugar. El suelo marcado por actividad. La vaca se movió. Sin debilidad. Y entonces entendió algo que no esperaba sentir. Incomodidad. Porque ese lugar que él había dejado atrás ya no era el mismo. Y ella tampoco. María Elena no dijo nada. No hacía falta. El lugar hablaba por sí solo. Rogelio se fue. Otra vez. Pero esta vez sin certeza. Desde el camino todo cambió. Las miradas ya no eran de burla. Eran de comparación. De análisis. De incomodidad. Porque lo que había ahí no debía funcionar. Pero funcionaba. Sin ruido.
Sin validación. Sin pedir permiso. María Elena siguió igual. Sin presumir. Sin explicar. Sin buscar aprobación. Solo trabajando. Día tras día. Sin detenerse. Porque ella entendió algo que muchos nunca comprenden. El verdadero cambio no ocurre frente a aplausos. Ocurre en silencio. En patios pequeños. En decisiones que nadie entiende. En procesos que nadie respeta hasta que es demasiado tarde. La vaca nunca fue el punto. El punto fue sostener una decisión cuando todos dijeron que era un error. El punto fue seguir adelante cuando nadie creía. El punto fue entender que lo que parece inútil muchas veces solo está subestimado. Y tal vez hoy alguien se esté riendo de ti. Tal vez alguien ya decidió que no eres suficiente, que no sabes elegir, que no vas a lograrlo. Pero recuerda esto: mientras unos se ríen, otros trabajan en silencio. Y ese esfuerzo, aunque nadie lo vea al principio, siempre deja huella. La vida no cambia cuando todos creen en ti. Cambia cuando tú decides continuar, aunque nadie más lo haga. Si esta historia te hizo pensar, compártela. Porque alguien allá afuera necesita recordar que no importa cómo te juzguen hoy. Lo que importa es lo que construyes en silencio. Y nunca lo olvides. El mundo juzga rápido, pero se equivoca más rápido todavía.